9 de la mañana, 27 minutos. Recibamos al doctor, profesor Frank Martínez, como cada martes. Puertas que se abren, puertas que se cierran. Buenos días, doctor Frank Martínez. Buenos días, don Alberto. Te veo ya estaba echando de menos, bro. Sí, son las 9:15 y el doctor no ha llegado. Dando seguimiento ahí a Gabriel. A Gabriel Brito. Sí, estaba haciendo el análisis para análisis profundo. Claro, un análisis del comportamiento y la parte conductual. Y en esa dirección yo pienso también que podamos estar haciendo algún tipo de reflexión respecto al tema de la inteligencia emocional y la salud mental, que pienso que puede dar cierta respuesta a lo que estamos viviendo al día de hoy por la masificación de la comunicación, donde muchas personas han pasado a ser actores principales, protagonistas de determinados eventos, probablemente sin estar preparados con el filtro para asumir el contexto de la estabilidad, de cierto equilibrio, y se observa en el sensacionalismo, ¿verdad? Bueno, no es nuevo esto. Posiblemente cuando vemos un titular de un periódico, esto nos llama la atención. Desde el punto de vista de la mercadotecnia, debe ser así, porque si el titular no motiva a la lectura, entonces no tendría sentido lo que se está haciendo. Pienso que hay un plan estratégico de cada sector, de cada persona, de cada institución, para poder presentar su esquema. Ahora, cuando tú vas a la parte medular, como decimos, a la esencia, entonces puede ocurrir lo que nos dijeron desde el campo: mucha espuma y poco chocolate. Todos sabemos lo que significa esto. Entonces, desde ahí, cada persona tiene la facultad de hacer el filtro, de analizar, de decir, bueno, pero ¿será verdad esto? Porque no encaja, no cuadra con lo que yo he estado observando. No tiene sentido, no tiene fundamento. Y sobre todo por el tema, a veces, de la fuente. Y lo encontramos en la propia Constitución, donde está la fuente que alimenta, que lleva el mensaje, que da la información a alguien, y entonces multiplica. Hago esta introducción para que entonces podamos ir a la parte donde está la salud mental. ¿Cómo está la situación el día de hoy? Observamos que ya va en aumento, va en crecimiento el tema de la salud mental, de los problemas, de los trastornos de muchas personas, con la multiplicidad de causales o de factores. Y esto nos llama la atención porque cada día se puede dar seguimiento a situaciones que nos afectan. Obvio que hay que reconocer, y le enseñamos, este aparato es clave, es fundamental para la vida de hoy. Ahora, no es posible que nosotros entendamos que si no tenemos un celular va a terminar la vida, y ahí entonces comienza un proceso de ansiedad. Dios mío, y ahora que no tengo el celular, porque esa ansiedad repetida puede ir afectando una área en la cual usted no ve, que es el cerebro, y el cerebro está constituido por un equipo, por un conjunto de neuronas. Afectadas las neuronas, entonces por ahí puede ser la puerta de entrada de un problema, de un trastorno
que afectaría en gran medida estas partes. Por eso quiero compartir con Gabriel, sé que tiene muchas inquietudes, y que podamos entonces llevar un buen concepto para que la gente que sigue la revista sepa que aunque nosotros no somos profesionales del área, sí estamos envueltos e inmersos en cuestiones en las cuales podemos de una manera u otra socializar y llevar una voz de alerta, un mensaje que puede ser positivo para que sirva como soporte en la conversación, en el análisis, en la estabilidad de la gente. Todo esto es fundamental para entender el mundo de hoy, bautizado como la posverdad, como el fake news, que estos aspectos pueden entorpecer la sana convivencia y alterar determinados entornos. Por eso es fundamental, y lo vemos muchas veces ya con el tema de la tecnología por un lado, la forma como se comporta aquel que es el manejador. Ya hay otro nivel más profundo, el famoso ChatGPT, está el DeepSeek, que es lo que han creado ahora los chinos. Tenemos el WhatsApp, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook. Ya una gran cantidad de gente se está alimentando desde el punto de vista del contenido a través de estas redes, y pienso que es injusto pedirnos que nos quedemos atrás. De hecho, inclusive alguien, no sé quién fue el promotor de esto, que dijo que la sociedad se dividía en dos, entre análogos y digitales. Eso fue alguien, y lo ha dicho ciertamente. Lo vemos en cualquier actividad, cualquier dinámica del ser humano. Vamos a tener que entrar y ver la tecnología, porque no hay forma ni manera de cómo entender las cosas. De hecho, inclusive muchas personas ven la revista a través del internet en muchísimos lugares. Por eso es relevante que el contenido entre en la etapa. Estamos en un mundo muy generalmente está informado, orientado. O sea, hay cosas que ocurrían hace 30 años que no nos dábamos cuenta posiblemente a los 15 días, a los 10 días. Hoy es diferente, inclusive hasta un familiar, pasaban 2 años y la gente no se comunicaba con un familiar. Hoy ya a través del WhatsApp están las llamadas, las videollamadas. Todo esto es parte de una gran dinámica, pero tiene que haber un filtro, tiene que haber un sedazo, tiene que haber una administración para evitar que esas emociones se desborden y produzcan un daño en otras personas que no se merecen estar debidamente dañados. Claro, porque ahí entra un principio muy importante sobre esa área psicológica y neurológica que usted mencionaba, y este principio es que la mente... Que lo anacrónico no es propio de la época, doctor. No. Y como usted decía, está lo análogo y lo digital. Y lo digital. Y lo digital es lo propio de esta época. Así es. Que mencionaba, exacto, que hay un principio, y en filosofía se utiliza mucho, precisamente en el análisis del lenguaje, y es que la naturaleza con la que la mente se comporta revela que la mente cree lo que cree saber. Se han estudiado la forma en la que el cerebro no dirige el no, o no lo digiere, no lo metaboliza. Y hay algunos experimentos en cuanto a eso. Usted le menciona a una persona, y ese ejemplo es famoso porque suele aparecer en los libros: no piensa en un elefante azul. Y hay que pensar en un elefante azul automáticamente, porque la codificación del cerebro, que encuentra los significados a través de las palabras, no rastrea y no digiere el comando que no. Y el no, que no admite sobre la negación de lo que viene a futuro, al no estar comprendido en ello, lo que la gente piensa, inmediatamente lo asume como convicción, a fuerza en el tiempo. Pero yo le tengo una pregunta en ese sentido, porque
lo que no me gusta del tema de la salud mental es que pareciera ser una de estas áreas, cuando aparece un área novedosa en la discusión, por ejemplo la inteligencia artificial, se da un fenómeno de que son nuevos referentes los que van a abordar ese tema, como que era un tema que no existía y de repente se añadirá un nuevo tema a lo que ya existía. Sin embargo, cuando veo la Constitución, cuando veo las leyes, cuando veo las normativas que rigen un país, y siempre me gusta pensar en esta figura de el legislador, que es un fundamento bastante clave sobre el principio de inteligencia colectiva, nunca se ha citado a un legislador en concreto de una forma tan brillante como cuando se dice el legislador. Hay un misterio en eso. Pero cuando se dice el legislador, siempre la conclusión a la que se llega es sabia. Siempre la conclusión a la que se llega es relativamente inteligente o estratégica. Cuando se dice no, porque el legislador pensó, ese principio de inteligencia colectiva que supera al X o al Y, entre lo mejor que se pudo sacar de una época en materia de discusión de ley, nos lleva a preguntar, cuando vemos con detalle, que en la Constitución y en las leyes y en los códigos originarios, antes de que el tema de la salud mental tuviera de moda, sí están contempladas las formas en las que sanamente una sociedad puede desarrollarse. Y a veces nosotros no lo vemos y no lo abordamos desde ese punto. Pero esa aspiración, por ejemplo, cuando la Constitución habla del estado de bienestar, y ahí usted perfectamente podemos hablar de los artículos. ¿En qué consiste el estado de bienestar? Hay una serie de prerrogativas sobre las que el Estado dominicano presupone su convicción de qué es el estado integral de bienestar. Si nosotros sacáramos los componentes inmateriales que le dan al individuo ese componente intangible de sentirse bien consigo mismo, no podríamos describir un marco de estado de bienestar constitucional que habla de intangibilidades, habla de cosas que no son materiales, además de alimentación, además de comida. Hay una dignidad sobre la persona, sobre los datos, sobre el nombre, sobre la no discriminación, pero no porque la no discriminación per se, sino sobre cómo la no discriminación afecta esa identidad del individuo en torno de conservar su salud mental. Bueno, es que ahí en esa parte está, bueno, partiendo por ejemplo de la libertad como la aspiración mayor del ser humano para la movilidad que debe tener para lograr las cuestiones materiales de existencia, para los aspectos básicos, o el tema de la igualdad de contenido, la igualdad de acceso o la igualdad de tratamiento, frente también al tema de la dignidad. Todos esos elementos lo vamos a encontrar. Por ejemplo, yo puedo... hay un psicólogo, Martin Seligman, por ejemplo, que es el promotor el padre de la psicología positiva. Te plantea en un primer libro acerca de la auténtica felicidad. La felicidad está dentro de los componentes planteados por Paul Ekman acerca de lo que son las emociones primarias. Ahora, él dice, no quiero el tema de la felicidad. Parece que la felicidad es un contexto en el cual nosotros nos identificamos. Bueno, quiero ser feliz, pero ¿cuál es la definición que tienes de la felicidad? Bueno, dice, no es felicidad, es bienestar. La felicidad es parte del bienestar. Bueno, el bienestar, vamos a verlo desde el punto de vista de la construcción general del Estado como la correcta, adecuada y eficiente distribución de las riquezas públicas que te permiten que la gente no tenga ira frente a un determinado evento, que es otra construcción, o el famoso asco que se conoció hace muchos años en el dominicanismo. Bueno, no me gusta eso. Ahora la palabra nueva es el guácala. No me encanta eso. O el tema de la sorpresa, o el tema del miedo, que son elementos claves para entender, bueno, la tristeza desde el punto de vista de los psicólogos. Pero tú tienes, por ejemplo,
una construcción. ¿Qué le interesa al Estado? ¿Qué debe hacer el Estado? Bueno, construir familias estables, familias con valores y principios, porque eso es lo que te va a dar la oportunidad de que haya una correcta convivencia pacífica. Bueno, desde el punto de vista de la escuela, desde el punto de vista del hogar, desde el punto de vista del entorno, del comportamiento, de la aptitud que podamos asumir frente a determinadas situaciones o ante las adversidades. Por eso el Estado es una construcción mayor. Obviamente hay que reconocer que el Estado ha sido salpicado o dominado por las pasiones excesivas en cuanto al concepto de la política, que es la ciencia del Estado. Bueno, los pensadores dijeron, no podemos dejar solo la política, porque aquí hay una situación donde hay un contrato. Bueno, necesito buscar la economía, cómo se comporta la economía. Cuando la economía es negativa, es obvio que va a darse una reacción de ira, de rechazo. Bueno, ahí en España hubo unas protestas de los chalecos amarillos. Esos chalecos amarillos decían, no es posible que tú vengas a imponerme una cuestión diferente en la cual yo creo. Bueno, ahí ha entrado, con la posverdad entró también el populismo como una desviación de una actividad. Hasta el extremo, quiero respetar la opinión que pueda tener a alguien respecto a esto, hasta el extremo que muchas personas piensan que la política es sucia. Sí. Porque le han repetido muchas veces que la política es sucia. Y una mentira repetida muchas veces puede convertirse en una verdad individual y colectiva. Claro. Entonces, cuando tú hablas del legislador, estás hablando de un componente, de un integrante de uno de los tres poderes del Estado, diseñado partiendo de John Locke, que fue uno de los grandes constructores del Estado, o de Montesquieu. Pero no solamente es cómo vamos a tener a tantas personas sin organizarlos, sin integrarlos, sin darles la oportunidad. Bueno, vamos a crear los representantes, y estos representantes asumirán el compromiso de las tareas propias del Estado. Bueno, evidentemente que ante el desbarajuste y hasta la descomposición social, y yo puedo incluir hasta incorporar la politiquería, que es un desconocimiento de la política. Entonces, al final, ¿qué nos interesa? Bueno, que la gente tenga el bienestar garantizado desde el punto de vista del nacimiento, desde el punto de vista de la evolución, desde el punto de vista de proveerle la educación y algunos factores para vivir en sociedad. Entonces, por eso es que se complican las cosas. Por eso tenemos que ver desde el punto de vista de las emociones primarias. Bueno, el tema de la gratitud, de la compasión, la solidaridad, que son valores en gran medida, pero al mismo tiempo son parte de las emociones no primarias. Entonces, el tema nos llama la atención, porque muchas veces creemos que vivir en sociedad es vivir a nuestra manera, y debe existir una relación de reciprocidad. Inclusive algunos hablan del famoso two-way, Sí. que es de doble vía, ya planteado. Bueno, yo respeto tu opinión, tú respetas la mía. Si la tuya es la que tiene la razón, yo debo sumarme a lo que estás planteando. Bueno, en tiempos, el caso de Nehemías, que describe la Biblia. En esa época no se conocía el tema de la inteligencia emocional, pero si Nehemías no se comporta con el nivel de tolerancia, de efectividad, no hubiese logrado la reconstrucción de los muros de Jerusalén. No lo hubiese logrado, jamás. ¿Por qué? Porque si bien la Biblia describe a tres personajes, a Sanbalat, a Tobías y a Gesén el árabe, pero
eran los representantes de un segmento negativo, un segmento con bajos niveles de autoestima, que lo que quería era torpedear. En la vida de cada persona vamos a encontrar Tobías, vamos a encontrar Gesén y en la historia de cada sociedad, claro, que esa es la metáfora interesante. En la persecución del progreso, analice cada historia de cada sociedad y usted va a encontrar esos arquetipos de personajes. Pero lo interesante es, no solo que el otro bando siempre triunfa históricamente, que debería servirnos de motivación a entender eso. No hay una acción noble que se haya hecho en la historia que no haya trascendido a día de hoy a ser valorada. No hay una injusticia a nivel de historia que se haya cometido que con el tiempo no se haya juzgado como tal. Entonces, nos habla de la superioridad que tiene, la superioridad moral que tiene el tiempo para juzgar los eventos. Hitler, en su momento, en Alemania, contrario a lo que muchas personas creen, era un ídolo. La Alemania de Hitler engrandecía a Hitler. No era un hombre contra un país. Hay una serie de cargos, de rangos, de sociedades, de empresarios que financiaban esa idea. Y si usted analiza la Alemania post-Hitler, con espacios de tiempo necesarios, con reformas políticas necesarias, ni siquiera quería recibir a los apresados acusados del nazismo en otros países. Cuando en Estados Unidos se encontraba un Obermensch, que era uno de los comandantes, y Estados Unidos decía, mira, encontramos uno de los que formaban parte del campo de Lubsko o Auschwitz, lo vamos a devolver porque es un alemán que tiene que ser juzgado allá conforme a la ley alemana. Alemania decía, espérate, si tú no tienes base suficiente para que lo juzguemos, ni me lo mande, para que no se diga que en las calles de Alemania hay un ex-nazi sin castigo. Fíjense la diferencia, Alemania post-Hitler y la Alemania de Hitler. Al punto que quiero llegar, y muy bien la exposición del doctor se corresponde, es que hay una congruencia y una relación entre los aspectos del bienestar, los aspectos del orden de la sociedad, los aspectos de la materialidad de la sociedad y como consecuencia una salud mental. No es un tema aéreo que nosotros tengamos que incluir al debate. Es que desde el origen de la sociedad, la razón por la que hay una estructura que nos llama a organizarnos políticamente, a organizarnos administrativamente, a organizarnos incluso visualmente, porque hasta la bandera, por ley, te dicen qué código de color se muestra y de qué tamaño se muestra. Todos esos detalles no están ahí porque se cayeron del árbol. Todos esos detalles están ahí porque se encontró en ellos una importancia en términos de la regulación de la vida, porque a través de esa regulación de la vida era que nosotros podíamos vivir de forma civilizada. Y ese es el principio que origina que tengamos que renunciar a la ley del más fuerte para entrar en el Rousseau y en el contrato. Claro, el contrato social. Claro, es clave. Por eso yo pienso que independientemente de las manipulaciones que puedan darse en un momento determinado, las valoraciones del contexto social, de lo que es el respeto, de la estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas los 4 pilares de lo que es el equilibrio emocional, vas a encontrar que la familia es fundamental, clave, determinante, independientemente de que tengamos en algunos segmentos a familias tóxicas, a familias descompuestas. Por eso el análisis de aquellas familias monoparentales y disfuncionales que nos deben interesar a los fines de poder hacer la reconstrucción, el rediseño para el buen funcionamiento o la buena marcha. O cuando tienes el tema del trabajo, que es otro factor, los amigos, qué tipo de amigos de entorno vas a tener que te van a permitir entonces florecer desde el punto de vista de la convivencia y la vida espiritual.
Porque si tú no tienes una vida espiritual adecuada y correcta, entonces vas a tener un vacío. Y pienso que, yo sé que soy respetuoso de los cientistas sociales, pero para mí el mejor psicólogo es la Biblia. Desde el punto de vista del contenido, obviamente, respetamos al profesional del área porque se ha preparado, porque además la propia Biblia le da la cobertura. ¿Cuál? El talento. Si la gente no tiene talento y ni tiene la pasión para el ejercicio de una profesión, va a ser un profesional mediocre que va a afectar a los demás. Por eso entonces ahí vamos a encontrar todas estas experiencias, todas estas vivencias que sirven como soporte. Bueno, solo hay que ver el caso de Moisés, con la profundidad del liderazgo, después de haber logrado una hazaña tan fuerte, termina con que solo le enseñan la tierra prometida porque, por la ira. Para mí, por la ira. Porque en la ira dijeron, ve, háblale a la roca. Y golpeó la roca posiblemente porque ya estaba hastiado de un grupo de gente que lo que vivían era inconformes e insatisfechos, con grandes dificultades para lograr el propósito final. Entonces ahí nos vamos a encontrar con esa parte. Debemos haber abierto los micrófonos. Vamos a contestar esta llamada, doctor. Buenos días, saludos. ¿Con quién conversamos y desde dónde? Sí, buenos días. Dios me le bendiga mucho a todos los que están en la radio y los que están oyendo la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Con quién conversamos? Con el ministro Eddie. El ministro Eddie, adelante. Usted y Frank y los que están ahí en la emisora. Eso es para que nosotros no tengamos excusa delante de él, porque él no quiere que haya convivencia delante de la presencia de él, ¿me entiende? Porque lo que sembremos lo vamos a cosechar. Dios me le bendiga mucho. Ninguno tendremos excusa, ¿me entiendes? Amén, Eddie, amén, amén. 809-550-2445. El doctor, profesor Frank Martínez. Puertas que se abren, puertas que se cierran. Doctor, nos queda un minuto. Un minuto. Bueno, en un minuto lo que tenemos que hacer es llamar a la reflexión, decirle a la gente que independientemente de las dificultades, de los obstáculos, siempre existe la vía para reencontrarse, para buscar el carácter de espiritualidad de Dios. Por eso en la definición de la República Dominicana tenemos Dios, patria y libertad. Es un lema no solamente porque existe, sino para el ejercicio, para la práctica constante. Y pienso que es oportuno que podamos llevar un mensaje de que la gente debe entender de que su vida espiritual, su vida de convivencia, de respeto con la familia, con los amigos, con el sector, es oportuno. Siempre es agradable llevar el buen mensaje y tener el buen comportamiento. Esa es la idea. Muy de acuerdo, doctor. Para mí, como siempre, un inmenso privilegio compartir con usted en este segmento. Sé que la audiencia lo valora muchísimo. Siempre recibimos valoraciones muy positivas de su participación aquí y agradecerle que siempre nos dedique este tiempo. Muchísimas gracias. Ahí vamos, gracias. Miren, además de ello, además del tema de que es increíble cómo se relaciona el tema que yo estaba llamando, trayendo a colación con anterioridad, porque precisamente el aspecto de la salud mental es el resultado de no haber creado ese tipo de madurez social en cuanto a ello. Así que para nosotros ha sido un placer, un privilegio compartir con ustedes en el día de hoy. Que tengan feliz resto del día y nos veremos en una próxima ocasión. Que siga con la revista. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en La Revista. Por esta radio.